cierre del bloque, ¿no? Esperemos que de pronto esa situación se solucione lo más pronto posible, ¿no? Porque si nos damos cuenta, el tiempo corre muy rápido. Segundo corte ya se fue la primera semana, estamos en la segunda semana, no. Entonces, es un poquito complicado. La idea es poder dar continuidad a la temática del curso, así sea pues de manera virtual, ¿no? ¿Cuál fue el tema que explicamos en la última clase? Interrupciones externas y las internas del PIC. Ok. Bueno, importante que ustedes entren a Teams y tengan ahí a la mano el material que yo les he venido cargando, ¿no? Hay dos carpeticas, una que es interrupciones, que ya explicamos de cierta manera ese tema, y otro tema que son timers, ¿no? También hay una carpeta con dos guías instructivas, una para el manejo del timer 0 y el timer 1, y otra para timer 2, ¿no? Y también tenemos allí dentro de esa información ejemplos que ustedes pueden llevar al compilador y mirar el funcionamiento de cada uno de los ejemplos dentro del simulador, ¿no? Además de los ejemplos que yo les comparto a través de las guías instructivas, también están los ejemplos en el libro guía, ¿no? Entonces los ejemplos del libro guía también los pueden revisar, también los pueden llevar al CSS Compiler y simularlos, ¿no? Y ver el funcionamiento para entender, pues de cierta manera, cómo es que funcionan cada uno de estos recursos dentro del microcontrolador. La clase de hoy vamos a aprovechar el encuentro virtual para explicar el temita de timer, ¿sí? Vamos a explicar lo que es el uso del timer 0. Voy a compartirles a través de, ahorita paso a compartirles pantalla. Primero voy a compartirles un link que quiero que tengan allí a la mano. Ok. Bueno, me indican si ya pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo. Sí, señor. Sí, señor profe. Ok, perfecto. El link que les acabo de enviar a través del chat y a través de WhatsApp es el link para que ustedes tengan acceso a algunos libros virtuales, ¿no? Que también nos ayudan y nos apoyan en el desarrollo del curso. En este caso vemos este libro, que es de programación de microcontroladores, PIC en lenguaje C, ¿no? De ese libro vamos, pues ahorita a mirar el apartado de timers, ¿sí? Timer 0. Ustedes pueden tener acceso no solo a este libro, sino a muchos otros libros a través de esta página, ¿no? Entonces, por lo menos si nos vamos acá a la pestaña de libros, van a poder encontrar ustedes toda una gama de libros que tiene que ver con microcontroladores y sistemas embebidos.
pueden ustedes, algunos libros que están aquí disponibles los pueden ustedes descargar, algo otros solo se pueden ver en línea, algunos están en inglés, algo otros están en español, ¿no? Entonces aquí tenemos varios libros que son útiles, ¿no? De pronto si a ustedes les interesa alguno de ellos, pues ahí los tienen disponibles en línea de manera gratuita, ¿no? Hay varios. En este caso, pues nos vamos a centrar en este que tenemos acá, que es el link que yo les he compartido, ¿no? Acá tenemos los temas que de pronto nos interesan de momento, que son los timers, ¿no? Timer 0, timer 1 y timer 2. De momento vamos a entender solo lo que es el funcionamiento de timer 0, después miramos timer 1, timer 2, ¿no? Para poder explicar mejor, he creado un blog de notas dentro de la reunión, dentro de Teams. Y la idea es que podamos tener acceso a ese documento después de la clase, ¿no? Ok. Bueno, me indican si ya pueden ver el blog de notas dentro de Teams. Ok. Bueno, el blog de notas he traído la información que está dentro del libro virtual, ¿no? Pero pues ustedes pueden consultar el libro o pueden también consultar este blog de notas, ¿no? A ver, si ven la necesidad de interrumpirme cuando esté explicando, lo pueden hacer, no hay ningún problema, ¿no? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, pueden interrumpirme, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, timer 0. Primero hay que entender qué es un timer, ¿no? Y cómo podemos nosotros usar un timer. El timer es un recurso que existe dentro del microcontrolador, ¿sí? Ese módulo nosotros lo podemos programar, ¿sí? Nosotros podemos indicarle el cómo queremos usarlo, ¿sí? Antes de nosotros pasar a programar un timer, tenemos que tener claras las características que tiene el timer, ¿no? Cuando nosotros tenemos el modelo de microcontrolador, sabemos que vamos a programar un timer. Para poder ubicar las características, nos remitimos directamente al datasheet, ¿sí? Dentro del datasheet nosotros podemos consultar esas características importantes. Entonces, por lo menos, para quienes han venido trabajando con el 4550, traigo aquí el datasheet, ¿no? Por allí vamos a encontrar un apartado de timers. Entre la tabla de contenido tenemos los famosos timers. Ya yo puedo ver que para este microcontrolador voy a tener timer 0, timer 1, timer 2 y timer 3. ¿Sí? Ya me entero a través del datasheet que el microcontrolador tiene 4 timers. ¿Sí? Si quiero información más detallada de cada uno de ellos, dentro del apartado, y aquí me voy a enterar de las características de cada uno de los timers, ¿no? Entonces, acá tenemos el timer 0, ¿sí? A ver, el datasheet siempre está en inglés, ¿no? Pero debemos tratar de entender lo básico dentro del documento, ¿no? Acá tenemos el timer 0 y están de cierta manera dadas las características que tiene el timer 0, ¿no?
Nos dice que el timer 0 puede ser usado a 8 bits o a 16 bits, ¿no? A 8 o a 16. Y esto lo puedo yo definir a nivel de programación, ¿sí? Puedo definir si el timer 0 lo voy a trabajar a 8 bits o lo voy a trabajar a 16. Y ahorita más adelante pues vemos qué es eso de un timer a 8 bits y qué es un timer a 16 bits, ¿no? Ya conocemos el concepto de lo que es el bit y 8 y 16 bits, ¿no? Y ahorita relacionamos ese concepto con lo que es el uso del timer 0. A ver, dentro de las características es importante identificar primero de cuántos bits es el timer, ¿no? Segundo, ¿cómo puede ser usado el timer? Si puede ser usado como contador y temporizador o solo como contador o solo como temporizador. Acá nos dice que el timer puede ser usado como contador, puede ser usado como temporizador o como contador, ¿no? Podemos programarlo para una de esas dos funciones, como timer o como contador. Esto para el timer 0, ¿no? Si queremos conocer las características del timer 1, nos vamos acá al apartado del timer 1 y también vamos a encontrar sus características, ¿no? Nos dice que el timer 1 es un timer que lo podemos usar como temporizador y también lo podemos usar como contador. Y nos dice que este timer es de 16 bits. ¿Sí? Timer 1. Timer 2. Timer 2, acá tenemos las características del timer 2. Nos dice que es un timer de 8 bits. ¿Sí? Y solo puede ser usado como temporizador. ¿Sí? No podemos usar el timer 2 como contador. ¿Listo? Eso para el timer 2. Y por último, el timer 3. Acá tenemos las características. ¿Cómo podemos usar el timer 3? Podemos usarlo como temporizador y también como contador. Y es de 16 bits. Esas dos características son importantes y son las que debemos tener claras nosotros al principio antes de pasar a programar cualquier timer, ¿no? ¿De cuántos bits es el timer y cómo podemos usarlo? Si podemos usarlo como contador o como temporizador. ¿Dónde conseguimos esa información? En el datasheet. Bueno, esas son las dos características más relevantes de pronto al principio, ¿no? Pero además de esas características, nosotros podemos, de cierta manera, deducir a través del datasheet otros parámetros importantes, ¿no? El libro que estamos usando, del cual estamos extrayendo esta información, es un libro para microcontroladores PIC 16, ¿no? No PIC 18. Por ello, acá nos dice que el timer 0 es un temporizador contador de 8 bits, ¿no? Ya vimos que para el 4550 es de 8 o de 16, nosotros lo podemos programar, ¿no? El timer 0, ¿no? Podemos seleccionar a través de un bit en un registro si vamos a trabajarlo a 8 o vamos a trabajarlo a 16. Dentro del temporizador tenemos algo que se denomina prescales, ¿sí?
ahorita entendemos ese concepto de prescaler a que hace referencia, ¿no? Entonces tenemos diferentes prescaler que nosotros podemos seleccionar, diferentes divisores de frecuencia que nosotros podemos programar conjunto con el timer. Fuente reloj interna o externa programable. El timer necesita de una señal de reloj, ya sea interna o externa. Y esto tiene que ver precisamente en el cómo vamos a usar el timer, ¿sí? Si nosotros vamos a usar el timer como temporizador, sí o sí debe existir una señal de reloj. El timer 0 tiene interrupción por desbordamiento. Y ahorita entendemos qué es eso de interrupción por desbordamiento, ¿no? ¿Cuándo se da el desbordamiento del timer, no? Otra característica importante es la selección del flanco de reloj externo. Podemos indicarle al microcontrolador si queremos que cuente flancos de subida o que cuente flancos de bajada, ¿no? Todo esto es programado, ¿sí? Para entender mejor, vamos a remitirnos a este esquema, que sí nos permite, de cierta manera, tener una idea más clara, ¿no? Profe, qué pena. Hasta el momento, o sea que para usar el único timer que se puede utilizar por desbordamiento es el timer 3 o cualquiera de los tres se puede configurar como desbordamiento. En este caso estamos viendo timer 0, ¿no? Ya sabemos que el timer 0 tiene interrupción por desbordamiento, ¿no? Ok, profe, sí, sí. Después nos vamos a remitir a las características de timer 1 y allí vamos a mirar pues si tiene interrupción por desbordamiento o no, ¿no? De momento vamos a centrarnos en timer 0, ¿listo? Ok, profe. Bueno, entonces tenemos este esquemita que nos permite entender mejor, ¿no? Este es el esquema general de lo que es el módulo timer 0 dentro del microcontrolador, ¿no? Entonces, veamos. Acá nosotros tenemos una terminal del microcontrolador, que es la terminal RA4, que es la terminal que solemos usar nosotros cuando usamos el timer 0 como contador, ¿no? ¿Contador de qué? Contador de eventos externos. Entonces, supongamos que tenemos un pulsador conectado a esta terminal y nosotros queremos que el timer 0 nos cuente cuántas veces hemos oprimido ese pulsador, ¿sí? Tendríamos que conectar el pulsador a esta terminal, a la terminal RA4, ¿sí? Estamos hablando del timer 0, ¿no? La terminal RA4. Para nosotros poder saber de cierta manera cuál es la terminal que está relacionada con cada uno de los timers, podemos hacerlo a través del diagrama general de lo que es el microcontrolador, ¿no? Si nos vamos al datasheet, al principio, donde está el esquema general, acá por lo menos tenemos el 4550, acá en el esquema general, si nosotros nos vamos al pin RA4, tenemos esta nomenclatura, ¿sí? POCKI, ¿sí? Esa nomenclatura se usa precisamente para connotar que esa es la terminal y está asociada al timer 0 cuando usamos el timer 0 como contador de eventos externos, ¿sí? Eso para el timer 0, ¿no? Si el timer 1, timer 2, timer 3 también sirven como contadores de eventos externos, deberíamos nosotros poder ubicar esta nomenclatura en otros terminales del microcontrolador, ¿no? Entonces, de manera rápida, miremos para el timer 1, ¿no? A ver si el timer 1 también tiene su terminal asociada para contar eventos externos, ¿no?
A ver, entremos por acá. Está la del timer 0. Este es el oscilador. Acá. Esa terminal es la que nosotros podemos usar ¿para qué? Para contar eventos externos haciendo uso de el timer 1 y el timer 3, ¿no? Ahí aparece 1, 3, ¿no? Precisamente porque esa misma terminal puede ser usada con los dos timers, ¿no? Nosotros definimos a nivel programación si estamos usando la terminal con timer 1 o estamos usando la terminal con timer 3, ¿no? ¿Qué sucede con el timer 2? El timer 2 solo sirve como temporizador, el timer 2 no sirve como contador de eventos externos, ¿no? Entonces, por ello es que ustedes no encuentran por acá en los pines ninguna nomenclatura que nos diga T2 TKI. ¿Por qué? Porque timer 2 no sirve como contador de eventos externos. ¿Listo? Entonces, esta información de la terminal la extraemos del datasheet. En este caso, pues ya nos dimos cuenta que la terminal RA4 es la que está asociada al timer 0, ¿no? Nosotros podemos introducir a través de ese pin RA4 flancos de subida y flancos de bajada, ¿no? Nosotros podemos indicarle al microcontrolador a través de este bit si queremos contar flancos de subida o contar flancos de bajada, ¿no? Un ejemplo, cuando nosotros tenemos un pulsador en configuración pull-up, normalmente está en alto. Cuando lo oprimimos, pasa abajo, ¿no? Ahí se produce un flanco de bajada, ¿no? ¿Qué sucede cuando nosotros liberamos el pulsador? Se produce un flanco de subida, ¿no? No es lo mismo configurar el timer para contar flancos de subida que configurarlo para contar flancos de bajada, ¿no? No es lo mismo que el timer cuente el instante de tiempo en el cual nosotros oprimimos el pulsador a que cuente el instante de tiempo cuando nosotros lo liberamos, ¿no? Entonces, acá tenemos esa flexibilidad. Podemos definir tipo de flanco, ¿no? Flanco de subida o flanco de bajada. Con este otro bit dentro del registro que ahorita lo vamos a detallar, nosotros podemos, de cierta manera, indicarle al microcontrolador si vamos a usarlo como contador o como temporizador, ¿no? En este caso, como está dado el diagrama, estaríamos seleccionando el timer como contador, ¿no? Contador de eventos externos. Cuando nosotros lo seleccionamos, cuando colocamos ese bit en 0, ¿qué sucede? El timer no va a contar los flancos presentes en la terminal RA4, sino que va a contar los flancos que provienen ¿de dónde? Los flancos que provienen de la señal del oscilador, la señal de reloj, ¿sí? Podemos tener un reloj interno, ¿sí? En el caso del 4550, este tiene reloj interno, oscilador interno, ¿no? Entonces, el timer, ¿qué es lo que va a contar? Los flancos presentes en la señal de reloj del oscilador interno, ¿no? También tenemos la posibilidad de conectar un oscilador externo, ¿no? Entonces, en dependencia de la configuración que nosotros le hayamos dado al oscilador, pues vamos a contar flancos de reloj interno o flancos de reloj externo, ¿no? Esta partecita que vemos acá de un cuarto, que en su momento les indiqué que era importante, esa parte de por qué hay 4 de la señal del reloj, es precisamente porque a un ciclo de instrucción
le corresponden 4 ciclos de reloj, ¿no? Con este bit, pues de cierta manera podemos nosotros seleccionar cómo vamos a usar el timer, si como contador de eventos externos o como temporizador, ¿no? ¿Listo? Si lo usamos como contador, la señal que va a ser leída por el timer entra por este lado, ¿sí? Y si está configurado como temporizador, la señal de reloj entra por este otro lado, ¿no? Ahora, dentro de este diagrama, el objetivo final es llegar a el timer 0, ¿sí? El registro timer 0, ¿no? Podríamos nosotros directamente venirnos acá por esta parte y llegar al registro timer 0, ¿no? Sin hacer uso de esta parte del diagrama que tiene que ver con el prescaler, ¿sí? Podemos usar el timer 0 sin usar el prescaler, ¿sí? Si nosotros vamos a usar el prescaler, vamos a irnos por este lado, ¿sí? El prescaler, ¿qué es un prescaler? El prescaler es un divisor de frecuencia, ¿sí? Un divisor de frecuencia. Tenemos diferentes prescalers, los vamos a detallar ahorita más adelante en una tablita que tenemos. ¿Qué es un prescaler? El concepto de prescaler es simplemente entender lo que es un divisor de frecuencia. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una señal de 40 MHz que entra al prescaler y el prescaler tiene activado un factor por 2, la salida de ese prescaler va a ser una señal con una frecuencia de 20 MHz, ¿no? Entran 40, salen 20. Si tenemos un prescaler por 4, ¿qué sucede? Entran 40 MHz, van a salir 10 MHz, ¿no? El prescaler es un divisor de frecuencia. Nosotros, acá el prescaler, de cierta manera, le llamamos nosotros prescaler, viene siendo esta parte de acá, ¿no? Ese prescaler nosotros podemos programarlo, ¿no? Podemos indicarle al microcontrolador que queremos un prescaler por 2, por 4, por 8, por 16, ¿no? Eso lo hacemos haciendo uso de ¿qué? De estos 3 bits dentro de un registro que ya ahorita lo detallamos, ¿no? Ese prescaler lo podemos usar, este prescaler podemos usarlo para el timer o ese prescaler podemos usarlo para el perro guardián. Si lo estamos usando con el timer 0, podemos seleccionarlo a través de este bit, ¿sí? Ese bit PSA lo colocamos en alto, indica que el prescaler va a ser usado con el perro guardián. Si ese bit lo colocamos en bajo, le estamos indicando al microcontrolador que el prescaler lo vamos a usar con el timer 0, ¿no? Con el timer 0, ya sea que esté siendo usado como temporizador o como contador, ¿no? El prescaler lo podemos usar con las dos funciones, ¿no? Podemos usarlo con la función de contador de eventos externos o con la función de temporizador, ¿no? Entonces, por lo menos, ¿qué sucede si nosotros estamos acá en el prescaler? Lo habilitamos para usarlo
con el timer 0 y usamos un factor por 2. ¿Sí? Acá en la terminal RA4 se van a producir los flancos, ¿sí? Flancos de subida, flancos de bajada, ¿no? Cada vez que se produzca el flanco, el timer 0 debería enterarse de ese evento, ¿no? E incrementar su valor, su conteo, ¿no? Si nosotros no estamos usando prescaler, usamos prescaler por 1, cada vez que nosotros oprimamos el pulsador en la terminal RA4, el valor dentro del timer va a incrementar en 1 unidad, ¿no? Cada vez que oprimamos el pulsador, el timer incrementa en 1 unidad. Si nosotros usamos un prescaler por 2, ¿qué sucede? Vamos a tener que oprimir 2 veces el pulsador para que el timer 0 incremente 1 unidad, ¿sí? Si usamos un prescaler por 4, vamos a tener que oprimir 4 veces el pulsador para que el timer 0 incremente 1 unidad, ¿sí? Si no estamos usando el timer como contador de eventos externos, sino que lo estamos usando como temporizador, ¿qué es lo que va a estar contando el timer 0? Los flancos en la señal de reloj, ¿sí? Si tenemos un prescaler por 4, ¿qué sucede? Vamos a incrementar el valor dentro del contador cada vez que se sucedan 4 flancos, ¿sí? Si tenemos un prescaler por 2, vamos a incrementar el valor del timer cada vez que se sucedan 2 flancos, ¿sí? Y así sucesivamente. Y ahorita vamos a ver todos los prescaler que tenemos, ¿no? Si nosotros usamos el prescaler, iríamos por esta parte del diagrama. Aquí entra una señal con una frecuencia original y acá sale una señal con una frecuencia dividida que depende del factor que nosotros seleccionemos, ¿no? Y entramos a nuestro timer, ¿sí? En este caso el diagrama nos indica que el timer 0 es un contador temporizador de 8 bits, ¿sí? Aquí tenemos bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6, bit 7, ¿no? Si el timer 0 es de 8 bits, ¿cuál es el valor más grande que podemos guardar? O si lo estamos usando como contador de eventos externos, ¿hasta qué valor podríamos nosotros contar? 255. 255, ¿no? Ese es el valor máximo que cabe en un registro de 8 bits, ¿no? Entonces, esta partecita que tenemos acá es un registro, ¿sí? Es el registro timer 0, ¿sí? Tiene ese nombre, registro timer 0. Si nosotros queremos consultar el valor dentro del timer 0, ¿basta con qué? Con conocer la dirección del registro timer 0, ¿no? Y consultar el valor que está guardado dentro de ese registro, ¿no? ¿Qué sucederá cuando llegamos a 255? ¿Qué sucederá con ese valor dentro de ese registro? Vamos a suponer que tenemos el 255 acá guardado dentro del registro, ¿no? Y estamos contando el número de veces que se ha pulsado la terminal, el pulsador en la terminal RA4, ¿no? ¿Qué pasará cuando opriman nuevamente la terminal RA4 y ya tengo guardado el número 255 dentro del registro? La lógica indicaría que debería contar 256, ¿no? Pero es que ese número no cabe en el timer 0. ¿Qué es lo que sucede? Automáticamente el timer vuelve a 0, ¿sí? Automáticamente cuando llegamos a 256, el timer retorna a 0, ¿sí? Si nos damos cuenta, pues aquí tenemos esto en un ciclo cerrado, ¿no? Vamos de 0 a 256, cuando llegamos a 256 retornamos nuevamente a 0, ¿no?
Ahora, hablamos hace un momento de interrupción por desbordamiento, ¿no? ¿Cuándo creen ustedes que se produce la interrupción por desbordamiento? ¿O qué es el desbordamiento del timer 0? Cuando vuelve a cero, profe. Bueno, si nosotros nos vamos al concepto de desbordar, implica llegar a la capacidad máxima, ¿no? Es, de cierta manera, pues un concepto general de lo que es de desbordar, ¿no? Entonces, ¿cuándo llega la capacidad máxima? Cuando llegamos al número 255, ¿no? Ahí, cuando pasamos de 255 y queremos saltar al 256, es donde se produce el desbordamiento del timer, ¿no? Ahí en ese momento nosotros podemos habilitar y lanzar una interrupción por desbordamiento del timer 0. ¿Sí? Interrupción por desbordamiento timer 0. Si recordamos el tema de interrupciones externas, ¿qué sucedía? Cada vez que nosotros presentábamos un tipo de flanco en la terminal B0, B1 o B2, nosotros producíamos una interrupción, ¿no? ¿Qué es lo que hacía el microcontrolador? Abandonaba el programa principal y atendía a una rutina, ¿no? Una rutina asociada a la interrupción, ¿no? Acá dentro del timer, ¿qué sucede? Esa interrupción la habilita automáticamente el timer cada vez que éste llega a su valor máximo, ¿no? Entonces, un ejemplo sencillo, supongamos que queremos que el timer 0 prenda un LED en un pin específico cada vez que él llega a 255, ¿no? ¿Qué hacemos? Habilitamos la interrupción por desbordamiento de timer 0, ¿no? Y dentro de la función asociada a la interrupción timer 0, simplemente vamos a colocar la manipulación del pin que tendrá conectado el LED, ¿no? Y ahí nos enteramos nosotros, de cierta manera, de manera externa, cada cuánto tiempo se está desbordando el timer 0, ¿no? Y ese LED conectado a esa terminal debería prender y apagar cada cierto tiempo, ¿no? Incluso ahí podemos nosotros identificar si el timer 0 pues está trabajando, si el timer 0 está contando, ¿no? Simplemente usando su interrupción por desbordamiento, ¿no? Y produciendo algún evento, ¿no? Si el evento no se produce nunca, pues es porque el timer 0 muy seguramente no está contando, ¿no? Si el timer 0 está contando, en algún momento debe desbordarse, ¿no? Ya ahorita miramos, pues, entre los ejemplos a nivel código, cómo se habilita la interrupción por timer 0, ¿no? Bueno, este esquema, pues, de cierta manera nos ilustra de manera rápida, ¿no? Lo que es el uso del timer 0 como contador o como temporizador, ¿no? Este prescaler que tenemos acá, nosotros podemos usarlo con el timer 0 o también podemos usarlo con el perro guardián, ¿no? Para ello tenemos acá otros dos esquemitas. Ya ahorita explicamos esta parte del registro, vamos a los dos esquemitas que tenemos acá, ¿no? Este esquema. Ese esquemita nos permite entender por dónde es que viaja la señal de reloj hasta llegar al timer cuando nosotros estamos usando el prescaler con el timer, ¿sí? Entonces, aquí vemos que independientemente de dónde provenga la señal de reloj, ¿sí? Si proviene de la terminal RA4 o si proviene del oscilador interno o externo, la señal de reloj va a viajar, va a llegar al prescaler, va a salir del prescaler y va a llegar al registro timer, ¿no? Al timer 0. Eso por un lado. Por otro lado, si nosotros no queremos usar el prescaler con el timer 0, vamos a poder usar ese prescaler con el perro guardián, ¿no? Usamos el prescaler con el perro guardián
¿qué sucede? Esta parte del diagrama queda aislada de lo que es el timer, ¿no? El timer 0 se puede usar, ¿sí? Se puede usar, pero en este caso, ¿qué sucede? No vamos a poder usar los prescales, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el perro guardián el que toma control de ese prescaler para usarlo, ¿sí? Entonces, en este caso tendríamos nosotros de cierta manera un prescaler por uno, ¿no? En el timer 0, ¿no? Entonces, aquí vamos a viajar a través de ese diagrama, como nos lo indica la línea verde, ¿no? Y ahorita miramos por qué es importante de pronto tener acceso al prescaler, ¿no? Ustedes dirán, bueno, pero yo trabajo con el timer 0 sin usar el prescaler, más sencillo, más fácil, ¿no? Y ahorita miramos por qué es importante hacer uso del prescaler. Para nosotros poder controlar ese registro, para nosotros poder controlar ese timer, nosotros contamos con un registro. ¿Cuál registro es? Es este registro que tiene este nombre, ¿sí? El registro option rec, ¿sí? Con este registro es que yo voy a poder programar y configurar cómo voy a usar el timer 0, ¿no? Entonces, aquí tenemos un registro de ¿cuántos bits? Tenemos un registro de 8 bits, ¿sí? Ojo, este es el registro para configurar el timer, ¿no? Este no es el registro timer 0, ¿no? Este es el registro de configuración del timer, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? El datasheet me indica para qué sirve cada uno de esos bits dentro de ese registro, ¿no? Entonces, veamos los más relevantes. Este bit, que está acá, que vendría siendo me indica el datasheet que a través de ese bit es que yo defino el cómo voy a usar el temporizador, ¿no? Si coloco ese bit en 0, indica que quiero usar el timer 0 como contador de eventos externos, ¿no? Si escribo en alto ese bit, implica que voy a usar el timer 0 como contador, como temporizador, ¿no? Como temporizador. Este otro bit que tenemos acá vendría siendo este. ¿Para qué sirve ese bit? Para definir tipo de flanco. ¿Sí? Tipo de flanco que yo voy a usar. Si voy a usar flanco de subida o flanco de bajada, ¿no? Entonces, si colocamos ese bit en 0, implica que voy a contar flancos de bajada, ¿no? Si coloco ese bit en alto, implica que voy a contar flancos de subida. Los últimos, bueno, ya ahorita miramos, no, aquí nos falta uno todavía. Este bit, el bit PSA, es para indicar con quién quiero usar el preescalador, ¿sí? Si lo voy a usar con el perro guardián o si lo voy a usar con el temporizador. Algo importante y que hay que tener claro es que el preescalador solo se puede usar con uno de estos dos recursos. Si lo estamos usando con el perro guardián, solo se puede usar con el perro guardián. Si lo estamos usando con el temporizador, solo podemos usarlo con el temporizador, ¿no? No podemos usar el mismo preescaler al mismo tiempo con los dos recursos, el perro guardián y timer 0. No se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque es un solo recurso como tal, ¿no? Lo ideal es que el perro guardián tuviese su propio preescaler y que el timer 0 tuviese su propio preescaler también de manera individual, ¿no? Pero en este caso no es así, ¿no? Un mismo preescaler que comparten esos dos recursos. Los últimos 4 bits, los últimos 3 bits, S0 son los que me permiten a mí seleccionar el valor del preescaler, ¿sí? ¿Cuántos números puedo representar con 3 bits?
¿Cuál es el número máximo que puedo representar con 3 bits? 7. 7, ¿no? Implica que yo puedo seleccionar 7 prescalers diferentes, ¿no? Con 3 bits solo puedo ir desde el 0 hasta 7, ¿no? Implica que voy a poder seleccionar entre, bueno, del 0 a 7 tenemos 8 números, ¿no? Porque el 0 también cuenta, ¿no? Entonces, voy a poder seleccionar a través de esos 3 bits 8 prescalers diferentes, ¿no? Veamos la tablita que tenemos acá, ¿sí? Estos son los valores que deben escribirse en cada uno de esos bits, ¿sí? Y cada una de esas combinaciones implica un valor de un prescaler, ¿no? ¿Qué sucede si colocamos esos 3 bits en 0? Estamos seleccionando un prescaler por 2, ¿sí? Colocamos el primer bit en alto y los 2 siguientes en 0, estamos seleccionando un prescaler por 4, ¿no? Si colocamos este en alto y los otros 2 en bajo, un prescaler por 8, ¿no? Estos 2 en alto y el otro en 0, un prescaler por 16, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Si colocamos los 3 bits en alto, estamos seleccionando un prescaler por 256, ¿no? Entonces, a ver, para entender el concepto de prescaler, vamos a suponer que estamos usando un prescaler por 32, ¿no? Prescaler por 32. Acá, este que tenemos acá. Si estoy usando un prescaler por 32 y estoy usando el timer como contador de eventos externos, ¿cuántas veces debería oprimir el pulsador para que el timer incremente en una unidad? $32 veces, profe. Debería oprimirlo 32 veces, ¿no? Ahora, supongamos que no estamos usando el timer como contador de eventos externos, sino que lo estamos usando como, como temporizador, ¿sí? Supongamos que la señal de reloj es de 60 Hz, ¿no? ¿Cuál es el periodo de una señal de 60 Hz? Sería 1/60, ¿no, bro? ¿Cuánto da eso? Que no tengo la calculadora a la mano. ¿Cuánto da 1/60? $0.016. 0.016, ¿no? Eso serían en unidades de segundos, ¿no? Tiempo, ¿no? Si nosotros tenemos una señal, una frecuencia de 60 Hz, ¿cada cuánto tiempo estaría incrementando el valor dentro del timer 0? ¿Cuál es el periodo de la señal? Entonces, imaginemos acá, a ver, imaginemos acá de manera ilustrativa la señal, ¿no? La señal cuadrada, que tiene 60 Hz, ¿no? ¿Listo? Esto sería, supongamos que estamos detectando flancos de subida. Acá tendríamos un flanco de subida, ¿no? ¿Dónde estaría el otro flanco de subida?
Acá estaría el otro flanco de subida, ¿no? El valor dentro del timer va a incrementar cada vez que contemos un nuevo flanco de subida, ¿no? Si no estamos usando prescaler, ¿no? Si la señal es de 60 Hz, ¿cuánto sería el periodo de esa señal? 1/60, ¿no? Numéricamente, ¿cuánto es eso? Compañera, me regaló hace un momento el número, ¿no? ¿Me lo recuerdas, por favor? 16 milisegundos, ¿no? Vamos a escribirlo acá, ¿no? 16 mili. 16 milisegundos, ¿no? ¿Listo? Si no estamos usando prescaler, el valor dentro del timer incrementaría cada 16 milisegundos, ¿no? Si estamos usando un prescaler por 2, ¿cada cuánto incrementaría el valor dentro del timer? Si no usamos prescaler, cada 16 milisegundos. Si usamos prescaler por 2, ¿cada cuánto? 16 por 2, ¿no? O sea, cada 32 milisegundos, ¿no? Si usamos prescaler por 4, ¿cuánto es 16 por 4? 16 por 4, pues. 64, ¿no? Cada 64 milisegundos. Entonces, si nosotros no usamos prescaler, vamos a contar que flancos de subida. Si usamos prescaler por 2, contamos cada 2 flancos de subida. Si usamos prescaler por 4, contamos cada 4 flancos de subida, ¿no? Si usamos prescaler por 16, cada 16 flancos de subida, ¿no? A ver, ahora hagamos una cuenta rápida, ¿sí? Vamos a suponer que el timer inicia en 0, ¿no? El timer inicia en 0, ¿no? Va a ir hasta 255. ¿Listo? Si el timer inicia en 0 y va hasta 255 y estamos usando una señal de reloj con estas características, y estamos usando un prescaler por 1, ¿cuánto tiempo le tomará al timer ir desde 0 hasta 255? Tenemos toda la información necesaria para poder hacer el cálculo, ¿no? Suceden 16 profe, milisegundos. ¿Sí? con 16 serían 4096 milisegundos, que serían 4 segundos pasaditos. Me indica el compañero que vendrían siendo cerca de 4 segundos, ¿no? ¿Cómo hacemos el cálculo? Sencillo, ¿no? Pues vamos a ir desde 0 hasta 255. ¿Cuántos flancos vamos a contar? 255 flancos, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa entre flancos? 16 milisegundos, ¿no? Simplemente multiplicar 16 por 16 milisegundos multiplicado por ¿cuánto? Por
200, bueno, realmente es 256, ¿no? Porque el instante cero también cuenta, ¿no? ¿Cuánto es 256 por 16 milisegundos? Es el dato que nos ha dado el compañero hace un momento, ¿no? En milisegundos, ¿cuánto sería? 4096, profe. 4096, ¿no? Si lo llevamos a, esos son milisegundos, si lo llevamos a segundos son 4.96 segundos, ¿no? Ese es el tiempo que le toma al timer ir desde 0 hasta 256, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si no estamos usando un prescaler por 1, sino que usamos un prescaler? Vamos a usar un prescaler por 4. Tenemos un prescaler por 4. ¿Cuál sería el tiempo que le toma al timer ir de 0 a 256? $16.384 milisegundos, profe. Y eso dado en segundos, ¿cuánto sería? 16.38 segundos. 16.38 segundos, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues ahora le toma 4 veces más de tiempo ir desde 0 hasta 256. ¿Por qué? Porque estamos usando un prescaler por 4, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si el timer no inicia? A ver, hagámoslo de manera rápida. Supongamos que el timer no inicia en 0, ¿sí? Vamos a suponer que estamos usando el mismo prescaler por 4, el timer no inicia en 0. Vamos a suponer que el timer inicia en 200, ¿sí? Nuestro timer va a iniciar ¿en qué valor? En un valor de 200. ¿Cuánto tiempo le tomará al timer desbordarse? ¿Cuánto tiempo le tomará ir desde 200 hasta 255? Usando pues Scaler por 4 y pues la señal de reloj con estas mismas características, ¿no? $3.520 milisegundos. Eso sería 55, ¿no? ¿Por cuánto? Por 64. 16. $16 milisegundos por el valor del prescaler, que sería 4, ¿no? ¿Cuánto le da el resultado de esa operación? 3.520, profe. 3.520, ¿no? Eso vendrían siendo unidades de ¿qué? Milisegundos, ¿no? Sí, Si profe. pasamos esos, si pasamos esos segundos, ¿cuánto sería? 3.5, ¿no? 3.5 segundos aproximadamente, ¿no? ¿Listo? ¿Qué sucede con el valor inicial? El valor inicial del timer yo lo puedo programar, ¿sí? Yo puedo decirle al timer 0, quiero que siempre inicie
contando a partir del 200, ¿no? No quiero que siempre inicies a contar a partir del 100, o a partir del 20, o a partir del 15, ¿no? Cualquier valor comprendido entre 0 y 255 puede ser el valor inicial a partir del cual inicia a contar el registro timer, ¿no? Vamos a limpiar por acá esta parte. A ver, ahora recuerden que siempre que llegamos a 256 se produce la interrupción por desbordamiento, ¿no? Con esas mismas características, una señal de 60 Hz, un prescaler por 4, ¿qué valor inicial debería yo colocar en el timer 0 para que la interrupción se dé cada segundo? ¿Sí? Interrupción por desbordamiento cada segundo. ¿Cuál sería el valor inicial del timer? Era de manera rápida, podemos hacer esos cálculos, ¿no? Queremos que el timer llegue a 256, ¿no? Se produzca la interrupción por desbordamiento. Y queremos que ese evento se repita cada segundo, ¿no? ¿En qué valor debería iniciar el timer? El valor inicial del timer. Los cálculos los podemos hacer de manera rápida, ¿no? A ver, un segundo, ¿no? Un segundo, vamos a dividirlo. Y ahorita paso a escribirlo, ¿no? Un segundo, vamos a dividirlo entre 16 milisegundos, ¿no? Que es el tiempo que se sucede entre flancos para saber cuántas veces debería contar el timer, ¿no? 1 dividido entre 16 a la menos 3, ¿no? ¿Me corroboran? 62.5. 1 dividido entre 16 milisegundos. ¿Alguno que tenga allí calculadora a la mano? 1 dividido entre 16, ¿no? 16 milisegundos. ¿Cuánto da? 62.5, ¿no? A ver, dando el mouse.
62.5, ¿no? A ver, si nosotros queremos que el timer se desborde cada segundo, debíamos nosotros contar con el timer 62.5 flancos, ¿no? ¿Qué sucede? Nosotros podemos contar flancos completos, no flancos medios, ¿no? Entonces realmente debemos quedarnos solo con la parte entera, ¿no? 62, ¿no? Deberíamos contar 62 flancos. A ver, si estamos usando un prescaler por 4, ¿qué sucede? Vamos a contar cada cuántos flancos, cada 4, ¿no? Entonces, si usásemos un prescaler por 1, ¿qué pasa? 62 sería el número de flancos que deberíamos contar, ¿no? Pero como estamos usando un prescaler por 4, ¿qué hacemos? Agarramos ese 62.5 y lo dividimos entre 4. Porfa, ¿me regalan ese dato? 62.5 dividido entre 4. $15.63 creo que da, ¿no? Entonces, si no usásemos prescaler por 4, usaríamos ¿qué valor? 62, ¿no? Deberíamos contar 62 flancos. Si usamos prescaler por 4, debemos contar ¿cuántos flancos? ¿Cuántos grupos de 4 flancos deberíamos contar? 15, ¿no? Este es el número de flancos que debemos contar, ¿no? Entonces ahora miremos cuáles serían los valores a cargar, ¿sí? A cargar al registro timer, ¿no? Con prescaler por 1, ¿no? Si usamos prescaler por 1, ¿cuál sería el valor que necesitamos cargar nosotros al registro timer 0? Valor inicial. ¿Será 62? ¿O será 256 menos 62? Necesitamos contar 62 flancos, ¿no? Y que una vez que se cuenten los 62 flancos se produzca el desbordamiento del timer y se produzca la interrupción, ¿no? Entonces lo que hacemos es agarrar y colocar un valor inicial que nos asegure que antes de desbordarnos hayamos contado 62 flancos, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 256 menos 62? 194, por favor. 190. 194, ¿no? ¿Listo? Entonces, cargamos el timer con el valor de 194, ¿no? ¿Cuántos conteos hay entre 194 y 256? Hay 62, ¿no? ¿Cuánto es 62 por 16 milisegundos? 62 por 16 milisegundos. 992 milisegundos. 992 milisegundos, ¿no? Casi un segundo, ¿no? Casi un segundo, ¿no? ¿Por qué no da un segundo completo? Porque estamos omitiendo el punto 5. Estamos omitiendo el punto 5, por eso no da un segundo completo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si estamos usando el prescaler por 4? ¿Cuál sería el valor a cargar al registro timer, valor inicial que debemos cargar? No es el 15, ¿no? ¿Cuánto sería? 256 menos 15, ¿no? ¿Cuánto nos da 256 menos 15? 241, ¿no? Entonces, el timer inicia en 241 y va hasta 256, ¿no? ¿Cuántos conteos hace? Hace 15 conteos, ¿no? 15 conteos y
esos 15 tenemos que multiplicarlos por ¿cuánto? Por 4, ¿no? Porque 4 es el preescaler que estamos usando, ¿no? 15 multiplicado por 4 y el resultado de esa multiplicación multiplicado por 16 milisegundos debería darnos un valor cercano a un segundo, ¿no? ¿Cuánto nos da esa operación? ¿970? 960, ¿no? Milisegundos, ¿no? Así que nos da el segundo. ¿Por qué no nos da el segundo? Por la parte decimal que no estamos tomando. La parte decimal que no estamos tomando, ¿no? Incluso esta parte decimal realmente se está multiplicando por 4, ¿no? Y decimos 0.63, ¿no? Pero realmente aquí hay un factor de multiplicación por 4, ¿no? Lo ideal es que cuando hagamos estos cálculos seleccionemos un prescaler que nos dé de pronto un valor entero, ¿no? Nos dé un valor entero, ¿sí? Que no nos dé parte decimal, sino un valor entero para tener precisión en los cálculos, ¿no? Listo, esto de manera general podemos entender el funcionamiento del timer cero como temporizador de esta manera, ¿no? Una señal de reloj, en esa señal de reloj nosotros podemos detectar flancos de subida o flancos de bajada. Nosotros conocemos las características de la señal. Normalmente nosotros conocemos la frecuencia. Si conocemos la frecuencia vamos a poder conocer el periodo, ¿no? Si conocemos el periodo sabemos cuánto tiempo se transcurre entre flancos. Sabiendo cuántos tiempos se transcurren entre flancos y conociendo el número de flancos que se han contado con el timer cero, nosotros podemos calcular cuánto tiempo ha transcurrido, ¿no? Eso cuando usamos el timer como temporizador. Cuando lo usamos como contador es más sencillo, ¿no? Simplemente contamos los eventos que suceden en la terminal RA4. ¿Listo? Bueno, vamos a salir de este documento y vámonos a la guía que yo les cargué en su momento, no recuerdo qué nombre tiene. Era, creo que está en PDF, creo que está en Word. Vamos a irnos a ver de dónde tengo este documento. Yo creo que hay una carpeta que yo les compartí a ustedes. La carpeta especial. Bueno, entre la carpeta de timers, ¿no? A ver, estoy por acá ubicando la guía. Ya tenemos la guía que yo les compartí. El uso del timer 0, timer 1. Y también tenemos en el PDF el libro guía, ¿no?
Entonces vamos a mirar dentro de este PDF, entre el libro guía, bueno, está el apartado del uso de timers, ¿no? Pues vamos acá. A partir de la página elemento timer 1, ¿no? Timer 0, perdón, ¿no? Acá, timer 0, está toda la explicación del timer 0, que es lo que nosotros hemos venido hablando hasta el momento. El registro que tiene que ver con la configuración del timer 0, el registro option, y los diferentes tipos de prescaler que podemos usar. Y acá encontramos nosotros esta formulita. Acabamos nosotros de hacer hace un momento era, de cierta manera, aplicar esa formulita que tenemos allí, ¿no? En la guía está escrita de una manera diferente, pero es, de cierta manera, la misma ecuación, ¿no? Tenemos esa por un lado y tenemos esta por otro lado. Entonces, cuando nosotros queremos usar el timer como temporizador, timer 0 como temporizador para producir interrupciones cada cierto lapso de tiempo, vamos a tener que usar esas dos ecuaciones, ¿no? Entonces, ciclo de máquina. ¿Qué es el ciclo de máquina? 4 sobre la frecuencia del oscilador que nosotros estemos usando, ¿no? Entonces, si tenemos el microcontrolador operando con un cristal de 4 MHz, ¿no? El ciclo de máquina va a ser igual a 4 dividido entre 4 MHz, ¿no? Eso nos da el ciclo de máquina, ¿no? El ciclo de máquina no es más que el tiempo que hay entre flancos, ¿sí? Ciclo de máquina es el tiempo que hay entre flancos, ¿sí? Este valor sería el que se colocaría aquí en esta parte donde está este parámetro, ¿no? El prescaler. ¿El prescaler qué es? El prescaler es un numerito, ¿no? En este caso, para el timer 0, pues aquí tenemos los diferentes valores de prescaler, ¿no? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y 256, ¿no? Este sería este parámetro dentro de la ecuación, ¿no? 256 es porque ese es el valor en el cual el timer 0 se desborda, ¿no? Y dentro de esta ecuación, este parámetro es el valor que debería cargarse al registro timer 0, ¿no? Valor que debería cargarse al registro timer 0, ¿no? Entonces, en los ejemplos que estuvimos viendo, acá dentro de lo que estuvimos entendiendo, estos valores que estuvimos aquí deduciendo, por lo menos estos que tenemos acá, ¿sí? 194, 241, vendrían siendo precisamente los valores a cargar al timer, vendrían siendo este parámetro dentro de la ecuación, ¿no? Un valor de carga en el timer 0, ¿no? Valor inicial. Y este T que nosotros tenemos acá, ¿sí? Este T que nosotros tenemos acá, ¿qué vendría siendo? Vendría siendo el tiempo que se transcurre antes de desbordarse el timer 0. De esa ecuación, realmente nosotros tendríamos que reestructurarla. ¿Qué tendríamos que despejar de esa ecuación? ¿Cómo tendríamos que escribir esa ecuación? Tendríamos que despejar este parámetro de esa ecuación, ¿sí? Que ese parámetro queda en función del prescaler y en función del ciclo de máquina y en función del tiempo que queremos que transcurra antes de que el timer 0 se desborde, ¿no? Esta ecuación la vamos a estar usando nosotros de manera continua, ¿no? Esta que está acá.
Importante de pronto que despejen aquí timer 0, ¿no? Carga del timer 0 y que tengan la ecuación escrita de la manera, bueno, de esa manera, que es la manera correcta y la manera útil en cual nosotros la vamos a usar, ¿no? Para nosotros configurar el timer 0, tenemos algunas funciones que nos facilita el compilador, ¿no? Tenemos esta función, setup timer 0, que nos permite, de cierta manera, manipular los bits del registro option, ¿no? Pero no los vamos a manipular nosotros de manera puntual, sino que se encarga de manipularlos la función, ¿no? A esta función nosotros podemos pasarle en modo diferentes parámetros y con ese parámetro que pasemos hacemos X o Y configuración del timer 0, ¿no? A ver, esta primera opción es para configurar el timer 0 como temporizador, ¿no? Timer 0 como temporizador. Esta es para configurar el timer 0 como contador de eventos externos por flanco de subida. Esta otra es para configurar el timer 0 como contador de eventos externos usando flancos de bajada, ¿no? Y para definir el tipo de prescaler que vamos a usar, usamos cada uno de estos parámetros, ¿no? Por 2, por 4, por 8, por 16 y así sucesivamente, ¿no? A la hora de usar la función, lo hacemos de esta manera, ¿no? Entonces, por lo menos, veamos cómo se estaría configurando el timer 0 si lo hiciésemos de esta manera, ¿no? ¿Estaríamos usando el timer 0 como temporizador o como contador? Timer 0 como contador o como temporizador, según esa configuración que le estamos pasando a través del uso de la función setup. Entonces aquí directamente ya yo puedo identificar que voy a usar el timer 0 como contador, ¿no? ¿Contador de qué? De eventos externos, ¿no? Además de usarlo como contador de eventos externos, voy a habilitar el prescaler con un factor por 2. ¿Sí? Si se dan cuenta, los diferentes parámetros pueden ser pasados a la misma función haciendo uso del operador OR, ¿no? Entonces estamos dando varias especificaciones haciendo el llamado una sola vez a la función setup, a la función configuración, ¿no? Bueno, el timer 0 y el perro guardián pues tienen esa particularidad de que comparten el prescaler, ¿no? De momento no vamos a usar el perro guardián, solo vamos a estar usando timer 0, ¿no? Importante, las palabras de configuración, si no vamos a usar el perro guardián, colocarlo, especificarlo en las palabras de configuración, ¿no? Muchos de sus programas han usado precisamente esta palabra de configuración, ¿no? Eso implica que no vamos a usar el perro guardián. ¿Qué otras funciones tenemos para interactuar con el timer 0? Esta función setTimer0, ¿para qué sirve esa función? Esa es la función que me permite setear, que me permite cargar un valor al registro timer 0, ¿no? Si yo quiero cargar el timer con el valor de 200, hago el llamado a la función y acá le coloco el 200, ¿no? Quiero cargarla con 0, llamo a la función y le coloco el valor de 0, ¿no? Acá nosotros con la función setTimer0 lo que hacemos es escribir el registro timer 0, ¿no? Así como tenemos una función para escribir el registro, también tenemos una función para leer el valor dentro del registro en cualquier instante de tiempo, ¿no? Dentro de nuestro programa. Para ello usamos la función get, ¿sí? Obtener el valor del timer 0. Recuerden que el timer 0 es un registro de 8 bits, ¿no? Entonces, no vamos a pretender de pronto que esta función nos retorne un valor por encima de 255, sabiendo que es un registro de 8 bits, ¿no? Obtenemos el valor que tiene el timer y lo guardamos en una variable, ¿no? Nosotros podemos consultar el registro timer 0 en cualquier momento, en cualquier instante de tiempo dentro de nuestros programas, ¿no?
Incluso esas son las funciones que nosotros necesitamos, ¿no? Solo esas. Una para configurar, que es la función setup que tenemos acá. La función setup, perdón, acá la función setup, que es para configurar el timer 0. La función para escribir el valor dentro del timer 0, que es la función set. Y la función para obtener, que es la función get. ¿Sí? Con esas tres funciones nosotros podemos interactuar con el registro timer 0. Incluso no solo con el registro, sino con el timer en general, ¿no? Podemos configurarlo como contador, como temporizador. Podemos definir el prescaler, si lo vamos a usar, si no lo vamos a usar, con qué factor de divisor de frecuencia lo vamos a usar. Y podemos leer y escribir el valor del registro timer 0 en cualquier instante de tiempo. ¿Listo? Entonces, acá dentro de este libro hay un ejemplo del uso del timer 0, ¿no? Este ejemplo quiero que ustedes lo revisen en detalle, lo lleven al compilador y lo revisen, ¿no? En la otra guía que yo les compartí, en esta guía también, de cierta manera, está escrito todo lo que es el timer, los timers en general y el timer 0, ¿no? También, de cierta manera, pues los parámetros que suelen pasarse a las funciones que nos permiten interactuar con el temporizador. Explica a detalle qué es un preescalador, qué es el desbordamiento del timer 0, ya lo explicamos, que es cuando el timer 0 llega a su valor máximo, ¿no? ¿Qué sucede cuando llegamos al valor máximo? Retornamos a 0, ¿no? Y empezamos a contar nuevamente. Acá, la misma ecuación que tenemos dentro del libro guía, de cierta manera, la tenemos acá escrita. Es la misma ecuación. A ver, ahí está. La misma ecuación que tenemos allá dentro del libro, de cierta manera la tenemos acá, ¿no? Y está acá. Es la misma ecuación, ¿no? Lo único que falta allí es el 256, ¿no? Y bueno, realmente la ecuación deberíamos acá dentro del ¿qué? Dentro de los cálculos, incluso vamos a probarlo ya. Con esto finalizamos la clase. Vamos a mirar. No lo veo. Esa es la ecuación, ¿no? Con la diferencia de que acá falta el 256, ¿no? Entonces, a esa ecuación, al resultado, bueno, a esta ecuación tal cual como está escrita acá, tendríamos que restarle por acá. Sirve, no me editar acá como menos 256, ¿no? Entonces hagamos el ejercicio que estuvimos mirando en el documento, ¿no? Tienen más características de la señal, misma frecuencia. Vamos a mirar si esa ecuación nos lleva a estos mismos resultados, ¿no?
usamos prescaler por, vamos a mirar con prescaler por 1 inicialmente, ¿no? Compañero que tiene la calculadora ahí a la mano, ¿no? A ver, vas a meter esta ecuación, ¿sí?, en la calculadora, ¿no? En tiempo vamos a colocar 1 segundo, ¿sí? Queríamos ejecutar queríamos ejecutar una interrupción por desbordamiento cada segundo. Listo, acá vas a colocar 1 segundo, ¿sí? En frecuencia del oscilador vas a colocar 60 Hz, ¿sí? 60 Hz, ¿sí? Hertz. El 4 no se puede tocar porque el 4 es valor constante, ¿no?, de la fórmula. Y en el valor del prescaler vas a colocar 1, ¿sí? A ese resultado le vas a restar 256, ¿no? Menos 256. Y ese valor te debería dar 194. ¿Sí? El compañero que estaba allí ayudándonos con la calculadora, con los cálculos, no sé si está presente aún, para verificar el correcto Profe, en funcionamiento de la tiempo es ecuación, ¿no? 1. Un En tiempo es segundo, 1. sí. Frecuencia ¿Sí? 60. Abajo 60. 4, constante, ¿Sí? por el valor de preescalar que sería 1, 1, ¿sí? menos 256, ¿Sí? me da 241. ¿Cuánto? 241. 241. Pero usted tiene la fórmula 70. A ver. El tiempo se coloca en segundos, ¿no? Y colocaste desde el 1, ¿no? 1, correcto. En frecuencia 60. 60 Hz, ¿no? Ujú. Sobre 4 multiplicado por 1, ¿no? Sí. ¿Cuánto te da? ¿Ese solo valor? Sí. Me da 15, profe. Da 15, ¿no? Sí, profe. ¿Y cuánto es 256 menos 15? $241. Bueno, Sí, eso da 241. 241 te da, ¿no? A ver, pero ¿por qué si no estamos usando prescaler? Ah, bueno, ya entiendo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, recuerda que cuando nosotros hicimos este análisis, suponíamos que esta era la frecuencia que entraba al timer, ¿no? Esta era la frecuencia que entraba al timer, ¿no? Esta que está acá, de 60 Hz, ¿no? Y dentro del esquema estábamos suponiendo que esa era la señal en este punto del esquema, ¿no? Acá, ¿sí? Esta era la frecuencia que ingresaba acá, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? La formulita que estamos usando está diseñada para introducir no la frecuencia acá después del divisor de 1/4, sino la frecuencia antes del divisor, ¿no? Acá, la frecuencia antes del divisor, ¿no? Por ello, entre lo que estamos haciendo nos da 41 usando prescaler por 1, ¿no? Y cuando hicimos los cálculos acá nos daba que para un prescaler de 1 debería dar un valor de, a ver, ¿dónde está? Prescaler. Nos debería dar 194, ¿no? Con un prescaler por 1, con un prescaler por 4, 241, ¿no? Entonces, para poder hacer la analogía de manera correcta, dentro de la fórmula, acá no colocamos la frecuencia después del divisor por 4, sino la frecuencia antes, ¿no? Entonces, acá no deberías colocar un hertz
perdón, 60 Hz, sino 60 multiplicado por 4, ¿no? ¿Cuánto es 60 multiplicado por 4? Y por 4, 24, ¿no? 240 Hz. ¿Listo? Entonces ahora colocas acá tiempo, 1 segundo, ¿sí? Frecuencia, 24 Hz, perdón, 240 Hz, ¿sí? Este 4 no lo tocamos, ya casi colocamos prescaler por último. 256 menos ese valor te debería dar el valor que tenemos escrito acá, 194. Porfa, verificamos. Da 196. Confirmo, profe, también me dio 196. A ver, veamos. Tiempo de 1, ¿no? Multiplicado por 240, ¿no? Y eso dividido entre 60, ¿no? 156 menos 196, ¿no? Sí, señor. Esto nos dio por acá. Nos dio 194, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos dio justo 194 como nos dio aquí en el ejemplo, ¿no? Porque recuerdan que acá dejamos por fuera realmente el 0,5, ¿sí? 0.5, ¿no? Dejamos por fuera. ¿Cuánto es 0.5 por 4? 0.5 por 4 da 2, ¿no? 2. ¿Y cuánto es 194 más 2? 196, ¿no? Entonces, precisamente no nos da justo igual porque aquí dejamos por fuera el 0.5, ¿no? Entonces, en resumen, para nosotros calcular el valor a cargar al timer, vamos a usar esta formulita que tenemos acá. Es la misma fórmula que está en el otro libro, ¿no? Entonces, importante que tengan en cuenta esta partecita. Este valor de 256, ¿sí? El valor que les dé esta ecuación que está encerrada en el cuadrito rojo, ese valor se lo restan a 256, ¿sí? Y el resultado de esa resta es el valor que se debe cargar en el registro timer. ¿Qué hace el timer? Empieza a contar a partir de ese valor hasta llegar a dónde, hasta llegar a su desbordamiento. En este caso es 256. El tiempo que le va a tomar al timer ir desde ese valor hasta el desbordamiento es el tiempo que nosotros configuremos, que nosotros coloquemos ahí, en esa parte de la acción, ¿no? Entonces, con esa ecuación ustedes ya pueden generalizar, ¿no? Y pueden empezar a probar. Quiero una interrupción por desbordamiento del timer 0 cada medio segundo, ¿sí? Entonces ya ustedes con la ecuación pueden empezar a hacer los cálculos para encontrar el valor de carga del timer, ¿no? Cuando ustedes hagan los cálculos y este resultado, el resultado que está acá en esta parte de la ecuación, de superior a 256, ¿qué deberían hacer? Recuerden que en el timer solo se puede cargar un valor entre 0 y 256, ¿no? Un valor por fuera de ese rango no se puede cargar, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer si el valor que nos da esta ecuación, estas operaciones, está por fuera de ese rango? Utilizar el otro timer, profe, el de 16 bits. Podríamos usar el timer no 8, sino 16. Eso sería una opción, ¿no? ¿Qué otra, a qué otra alternativa podríamos recurrir nosotros?
con la frecuencia del oscilador podría ser otra. O el valor del, no, el valor de preescalar para que divida. Bueno, inicialmente, pues precisamente esa sería la alternativa más breve, ¿no? Vamos a usar un prescaler más grande, ¿no? ¿Qué sucede dentro de esta ecuación cuando el valor del prescaler se hace más grande? ¿Qué sucede con el resultado? Se vuelve más pequeño, ¿no? Entonces, inicialmente nosotros jugamos con el valor de prescaler, ¿no? ¿Y qué sucede si llegamos al prescaler máximo, que es de 256, y aún así el valor sigue dando por fuera del rango permitido? Ahí sí tenemos que irnos a trabajar con un oscilador de mayor o de menor frecuencia. De menor frecuencia. Un oscilador de menor frecuencia, ¿no? Para que el valor a cargar al timer nos dé valor más pequeño. ¿Listo? Entonces, esta ecuación es importante entenderla, entender cada uno de los parámetros que están implícitos, porque esta ecuación es la que usamos nosotros cuando vamos a usar el timer 0 como temporizador, ¿no? Cuando lo usamos como contador de eventos externos, no importa. No tenemos que hacer ningún tipo de cálculo, ¿no? Pero cuando lo usamos como temporizador, sí o sí vamos a tener que recurrir a usar esta formulita que nosotros tenemos acá. ¿Listo? Dentro de esta guía hay unos cálculos de unos ejercicios puntuales que se hacen y se desarrollan, incluso se escribe, se desarrolla el proceso paso a paso dentro de la guía, ¿no? Pues por lo menos el primer ejemplo es, acá lo tenemos, timer 0, no recuerdo por allí de estar acá. Microcontrolador con un cristal de 4 MHz para generar una interrupción por timer cada 20 milisegundos. Trabajando con un cristal de 4 MHz. Otra información importante es el valor de prescaler que vamos a usar, ¿no? Por allí debería indicarnos qué prescaler usar, ¿no? Normalmente el prescaler lo seleccionamos nosotros, ¿no? Entonces, por lo menos aquí los cálculos los estamos haciendo con un prescaler de ¿cuánto? Un prescaler de 8, ¿no? Pero ese valor yo lo puedo definir, ¿no? Voy a usar un prescaler por 16, por 32, por 64, ¿no? Pero aquí está escrito el proceso que se hace para poder generar esa interrupción cada 20 milisegundos. Normalmente no hablamos de interrupciones no solo de segundos, en el rango de segundos, hablamos de interrupciones con frecuencias muy altas, ¿no? De microsegundos, milisegundos, ¿no? En este caso es una interrupción cada 20 milisegundos, ¿no? Allí están todos los cálculos de los valores a cargar al timer, ¿no? Acá hay otro ejemplo, pero este ejemplo es con el timer 1, ¿no? Entonces, de momento, van a revisar para la próxima clase, van a mirar el ejemplo del timer 1, ¿sí? Perdón, del timer 0, cómo generar una interrupción cada 20 milisegundos, ¿sí? Acá están los cálculos. En los otros documentos que yo les compartí está el código. De cierta manera detallado en la parte de abajo. ¿Sí? Abajo está el código. Yo les compartí el código en una carpeta lista para que ustedes lo puedan ejecutar, ¿no? Acá, dentro de la carpeta que yo les compartí, está el ejemplo del timer 0, ¿no? Entonces, por allí tenemos el ejemplo del uso del timer 0, está el código y también está el esquemático en Proteus para simular el ejemplo, ¿no? El ejemplo que está explicado dentro de la guía, ¿no? La idea es que ustedes revisen ese documento, revisen ese ejemplo, que lo entiendan.
Y además de ese ejemplo, que también revisen el ejemplo de el compilador, ¿no? Hay un, perdón, del libro guía. Acá hay un ejemplo sencillo. Solo hay un ejemplo, lastimosamente. Bueno, creo que hay uno o dos ejemplos. Creo que solo hay un ejemplo, ¿no? Este que está acá. Generar una señal cuadrada de 1 kHz utilizando la interrupción del timer 0, ¿no? Entonces, para la próxima clase, que es el día 10, ¿no? Y esperemos que podamos tener el encuentro presencial. Revisar esos dos ejemplos. Este ejemplo que está explicado en el libro guía y el ejemplo que está con el material que yo les compartí, ¿no? Y además de ello, detallar la asignación que yo les cargué a Teams, ¿no? Si ustedes entran a Teams, allí encuentran una asignación, ¿sí? Que es la primera nota de este curso. Es un taller donde precisamente se evalúan dos temitas. Por un lado, está interrupciones externas y por otro lado está el uso del timer 0, ¿no? Esa guía, vamos a verla, a ver, no la veo, no la ubico. Acá está la guía. Bueno, esa guía han estipulado la entrega para el día lunes, ¿no? Pero de pronto el plazo lo podemos ampliar en dependencia de bueno, el día a día podemos tener encuentro presencial o no. Pero la idea es que vayan revisando esta guía, vayan revisando las 3 actividades que están estipuladas, ¿sí? Y que el día viernes, si tenemos clase virtual, podamos mirar a detalle cada una de las actividades, ¿no? Para que queden claras en qué consiste cada una, qué deben entregar de cada una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, por hoy no les quito más tiempo. Quedamos pendientes para el día viernes, ¿no? Nos estamos comunicando a través del grupo de WhatsApp para mirar si el viernes podemos dar con normalidad la clase allí en el ECE, ¿no? Listo, compañeros, no siendo más, les deseo una feliz noche.